El gobierno de Claudia Sheinbaum dará seguimiento a esta caravana que en los próximos días se espera que llegue aquí, la Ciudad de México. Y se da pues facilidades para que regresen a su país si así lo desean. Última hora. Un operativo en un predio invadido por migrantes haitianos y de otros países ha sacudido a la Ciudad de México. La noticia se conoció esta mañana y rápidamente encendió alarmas en medios y redes sociales. Un total de 155 migrantes, entre ellos dominicanos, chinos y ecuatorianos, fueron localizados dentro de una sola vivienda, viviendo en condiciones insalubres y con evidencia clara de ocupación ilegal. No se trataba de un refugio autorizado ni de un albergue. Era una toma violenta de propiedad privada, con indicios de que algunos de sus ocupantes ingresaron usando la fuerza. Lo que inicialmente parecía un caso aislado se ha desatado alertas desde el norte del país hasta zonas populares en el Estado de México. Vecinos denuncian una práctica que se repite cada vez más con frecuencia: inmuebles abandonados o sin vigilancia, convertidos en refugios improvisados para extranjeros sin documentos y, en algunos casos, en bases a actividades ilícitas. La preocupación es creciente. ¿Hasta dónde puede permitirse que estos hechos pasen desapercibidos? Estamos agotados, en desgaste y costoso. Tenemos que invertir dinero que no tenemos, comenta un vecino en un fraccionamiento en Cancún. La situación ha escalado a niveles que ya preocupan a toda la sociedad. La Riviera Maya, 8 migrantes de origen cubano y argentino fueron detenidos tras ocupar ilegalmente 7 departamentos de lujo. La entrada se realizó mediante una llave maestra, y cuando las autoridades intentaron intervenir, se desató un enfrentamiento con disparos. Se activó el Código Rojo y soldados de la Guardia Nacional, Policía Estatal y elementos de la Sedena irrumpieron en el complejo, logrando la detección de implicados, entre ellos 4 mujeres que resistieron físicamente. Este no es un fenómeno aislado. En ciudades como Ecatepec, Nezahualcóyotl y zonas periféricas del norte del país, los vecinos reportan una constante: casas abandonadas de repente ocupadas por grupos de migrantes que no solo buscan techo, sino que imponen miedo. Redes sociales muestran videos de extranjeros entrando y saliendo a toda hora, provocando alarma y desesperación entre familias que sienten invadido su territorio y vulnerada su seguridad. El pueblo mexicano comienza a cuestionarse: ¿hasta cuándo se permitirá esta ocupación silenciosa de territorio? La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática: México no tolerará desorden migratorio ni la ocupación ilegal de propiedades privadas. Desde el inicio de su mandato, ha ordenado el despliegue de operativos federales y locales, movilizando a miles de elementos de la Guardia Nacional para contener flujos irregulares y proteger a las comunidades. Sin embargo, los hechos muestran una realidad compleja. Cientos de migrantes desafían la autoridad, ignorando la ilegalidad y ocupando viviendas de manera organizada. No se trata de personas buscando refugio temporal, se trata de grupos que se apropian de casas vacías y transforman fraccionamientos pacíficos en zonas de riesgo. Los reportes se multiplican en el Estado de México, especialmente en Tultitlán, Chalco y otras colonias populares. Los vecinos viven con miedo, preocupados por la seguridad de sus familias y del cuidado de su patrimonio. Tenía estabilidad, tenía mis cosas, comenta un residente afectado por la ocupación reciente. La sensación de impotencia se repite. Ciudadanos que pagan impuestos, cuidan su colonia y trabajan diariamente, hoy ven su esfuerzo pisoteado por desconocidos que ingresan sin permiso, violentan cerraduras y utilizan la propiedad como si fuera de su propiedad. La presidenta Sheinbaum
ha instruido operativos específicos en puntos críticos. Ni un centímetro más será cedido al caos. Bajo su liderazgo, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional han intensificado acciones en fraccionamientos vulnerables, desmantelando redes ilegales y deteniendo a extranjeros armados o involucrados en delitos patrimoniales. La migración irregular no solo desafía la ley, también pone en riesgo la convivencia y la seguridad pública. Denuncias ciudadanas señalan que muchos ocupantes no respetan normas, generan conflictos y utilizan los inmuebles para actividades ilícitas. La situación ha dejado de ser únicamente humanitaria. Se trata de garantizar seguridad y orden. Mientras tanto, algunos medios internacionales intentan presentar estos hechos como simples búsquedas de refugio. Pero los testimonios locales muestran otra cara. Cuando el orden se rompe, los primeros afectados son los ciudadanos honestos. En varias colonias, los vecinos reportan cambios drásticos en su vida cotidiana. Antes los niños jugaban tranquilos en las calles, hoy muchos ya no salen después de cierto horario. En un fraccionamiento de Esalcoyoti, decenas de casas deshabitadas fueron ocupadas por extranjeros que entran y salen a cualquier hora. Hay fiestas, gritos e incluso armas visibles, generando un clima de miedo constante. Lo mismo ocurre en Chalco, Tulitlán, Nicolás Romero y algunas colonias periféricas de Guadalajara y Monterrey. Predios invadidos y sensación de que el Estado de Derecho está en riesgo. Los testimonios coinciden. Los migrantes que llegan no buscan integrarse, llegan a imponerse y apropiándose de lo que no les pertenece. Comerciantes locales también sufren el impacto. Nos roban mercancía, se meten a puestos, piden fiado y no pagan. Comenta Samuel, dueño de un negocio en Cancún. En algunos casos, los enfrentamientos directos entre vecinos y migrantes se han vuelto violentos. En Tecámac, residentes que intentaron recuperar una vivienda invadida fueron recibidos con piedras, insultos y amenazas. La policía llegó, pero solo a mediar, no a desalojar. La presidenta Sheinbaum ha sido clara: no se tolerará la ocupación ilegal de propiedades ni la comisión de delitos, pero también ha llamado a mantener la calma y no caer en provocaciones. Debemos actuar con ley y firmeza, sin ceder al caos ni la xenofobia, declaró en un recorrido por las zonas afectadas. Sin embargo, los vecinos hablan de miedo, hartazgo y frustración al ver cómo su esfuerzo se ve ignorado. Mientras se detiene a algunos migrantes, otros siguen ocupando casas sin control, sin sanción y sin alternativas claras, dejando un vacío de autoridad que alimenta la sensación de inseguridad. La dimensión de la crisis migratoria en México ya no puede ocultarse con discursos diplomáticos. Los hechos son contundentes y alarmantes. De enero a octubre de este año, el Instituto Nacional de Migración ha interceptado casi 550,000 migrantes en situación irregular, un récord histórico. Solo en septiembre se registraron más de 75 casos de invasión a viviendas, principalmente en zonas urbanas marginadas del centro y sureste del país. Muchos predios eran parte de programas de vivienda social abandonados, pero aún bajo propiedad legal. Hoy se han convertido en focos de tensión e inseguridad vecinal. El caso de Cancún ejemplifica la gravedad de la situación. 8 migrantes cubanos y argentinos ocuparon 7 departamentos de lujo mediante una llave maestra, con la presunta complicidad de un tercero prófugo. Durante la detección se presentaron armas, intercambio de disparos y activación del Código Rojo, movilizando Guardia Nacional, Policía Estatal y elementos de la Sedena. El costo económico de estos operativos es elevado. Solo este año, el gobierno federal
ha destinado más de 2.500 millones de pesos en operativos, albergues temporales, traslados y atención médica para migrantes en tránsito. Esto sin considerar gastos adicionales en seguridad, mantenimiento de infraestructura y juicios relacionados. Además, el impacto social es significativo. Más de 13.000 escuelas reportan saturación por la llegada de menores migrantes y hospitales de la frontera sur señalan que el 30% de sus consultas están ocupadas por población no registrada. La presidenta Sheinbaum ha enfatizado que México no puede asumir solo la carga del colapso de otros países. Ha solicitado apoyo internacional, endurecido los filtros migratorios y aumentado la supervisión en albergues y zonas fronterizas. No hay recursos que alcancen para todos. Primero México, primero los mexicanos, declaró recientemente. Mientras las cifras continúan aumentando, la percepción del pueblo mexicano es que el Estado llega tarde. No se trata solo de estadísticas, es una cuestión de territorio, soberanía y seguridad. México es un país de puertas abiertas, pero también de leyes, historia e identidad. Lo que enfrentamos no es un fenómeno aislado, es una prueba directa a nuestra capacidad de mantenernos como nación soberana frente a ocupaciones ilegales que avanzan sin freno. La toma ilegal de propiedad por extranjeros que no respetan reglas amenaza la vida cotidiana de millones. Familias mexicanas luchan por pagar hipotecas, acceder a terrenos o simplemente vivir en paz, mientras migrantes ocupan casas sin documentos ni respeto. ¿Quién protege al ciudadano honesto, al comerciante extorsionado o al niño que ya no puede jugar en su calle? La respuesta de la administración ha sido firme. La presidenta Sheinbaum ha desplegado fuerzas, ordenando redadas y denunciando ante organismos internacionales la falta de control en países de origen de los migrantes. La batalla también es cultural, un llamado a defender lo nuestro, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. México se mantiene en alerta, la soberanía no se pierde de un día para otro. Se erosiona en silencio, casa por casa y calle por calle. Cuando permitimos que otros impongan sus reglas en nuestra casa, ciudadanos que ven cambios inesperados en su entorno, escuchan acentos diferentes y temen por su seguridad. Deben decidir si seguirán callados o exigirán que México sea para los mexicanos. La línea ha sido trazada. Este fenómeno ya no se trata solo de migración, se trata de invasión y pérdida de control territorial. La estrategia del gobierno está en marcha y busca garantizar que los espacios mexicanos permanezcan bajo ley y orden, protegiendo a quienes respetan las normas y evitando que la desorganización se convierta en norma. El mensaje es claro: los migrantes no son enemigos, pero el desorden sí. Y cuando ese desorden amenaza la seguridad, el orden y el bienestar de las ciudades, el Estado tiene la obligación de actuar. Las acciones implementadas buscan equilibrio, control y seguridad. La estrategia de Sheinbaum apunta a que los campamentos sean temporales y regulados, y bajo supervisión, protegiendo a ciudadanos y manteniendo la funcionalidad urbana. Lo ocurrido en Cancún y la Ciudad de México es solo la punta del iceberg. Los operativos forman parte de un plan más amplio para frenar ocupaciones irregulares y proteger la integridad de los fraccionamientos y colonias mexicanas. La línea ya está marcada, la estrategia está en marcha y el país se prepara para enfrentar un fenómeno migratorio creciente. México está de pie, vigilante y consciente de que la soberanía no se negocia. Los ciudadanos deben ser protegidos, las leyes respetadas y el orden mantenido. La invasión silenciosa de propiedades no será tolerada, y el mensaje es inequívoco. México abre sus puertas a quien respeta, pero cierra el paso al desorden y la ilegalidad.